Nos acercamos a las 11:30 de la mañana y recibimos al editor de Economía y Finanzas, Federico Comesaña. Buen día, Fede. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte. Hoy martes con nosotros, ¿eh? Bien, qué flexible que sos para el Observador TV. ¿Cómo te adaptás, eh? Acá a disposición. Sos un esclavo del Observador TV. Bueno, y vas a hablar de la inflación y de los salarios. Sí, es uno de los temas principales. Cuando se habla de inflación, normalmente se lo ata con la evolución de los salarios. Entonces vamos a ver, bueno, qué tanto pesó en los últimos tiempos el aumento de los salarios sobre la inflación y qué tan importante es a la hora de cumplir este desafío de moderar la inflación y llevarla de una vez a el rango objetivo que tienen las autoridades, que hace casi 5 años que no se cumple. Entonces, bien. Bueno, de hecho, la semana pasada el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando estuvo reunido con el PIT-CNT, bueno, una de las principales preocupaciones que se planteaba desde los sindicatos era justamente qué iba a pasar, cuáles eran los planes del gobierno respecto a las pautas salariales para la próxima negociación de consejos de salario, y lo que decía hábilmente el ministro de Economía es, bueno, no, nosotros no entendemos que para bajar la inflación no hace falta bajar los salarios. Pero bueno, nadie en definitiva está hablando de hoy en día de bajar salarios, sino lo que vamos a ver es que lo que sí va a requerir la moderación de la inflación es una reducción en el ritmo de aumento que están teniendo esos salarios. Vamos a ver primero, en la primera placa, ¿qué está pasando con la inflación? Entonces, esta gráfica, que parece media difícil de entender, lo que nos muestra es, en estos circulitos que ves acá, esos circulitos, lo que muestra es, bueno, qué tanto estaban aumentando los precios en marzo de 2014, y estas flechitas muestran qué tanto están aumentando ahora en marzo de 2015. Lo que vemos es que cuando hablamos de la inflación general, hubo una desaceleración pasando de una inflación de casi 10%, 9,6%, a una inflación de 7,6% como tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasó con los distintos componentes de la inflación? Y esto ya es un análisis que hemos hecho varias veces acá en este espacio. Y lo que vemos es que el que más se moderó es este de acá abajo, el de los servicios públicos, que pasaron de subir a más de un 6% a subir a menos de un 2%, a prácticamente un 1% de aumento en los últimos 12 meses. Entonces, ¿qué explica lo que esta menor inflación que estamos teniendo respecto al año pasado? Bueno, lo explican cada uno de los componentes de la inflación. Los bienes y servicios no transables, que son los que no se comercializan con el exterior, los transables, los alimentos no elaborados, pero principalmente los servicios públicos, esas tarifas públicas que no subieron tanto como venían subiendo, se venían ajustando alrededor de un 6%, ahora se ajustaron un 1% interanual. Todo lo que ocurrió antes de octubre o antes de noviembre se puede explicar por un año electoral también, ¿no? La oposición saldría a decir, y lo bajaron para sostener un número en año de campaña. Bueno, algo de ese componente de ciclo electoral hay en todo esto. Pero si vemos netamente qué pasa con la inflación y vamos a ver cómo se explica esa desaceleración, se explica en buena medida por los servicios públicos. Y hay otro componente que vemos allá arriba, que es ese de no transables, que pasó de subir más de 10% a subir un poco más que un 8%. Ese componente no transable, este de acá arriba, que es el principal elemento que hoy explica la inflación, es donde más se manifiestan los salarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esos bienes y servicios que producimos en Uruguay para consumir en Uruguay, que no compiten con bienes y servicios extranjeros, por lo cual no están contaminados por lo que pasa fuera del mundo y no están en competencia con el resto del mundo. Con lo cual, bueno, acá lo que está marcando el ritmo de aumento es oferta y demanda a nivel doméstico. Y dentro de la oferta, el principal componente que hay dentro de este rubro son los salarios. Y hay varios estudios que demuestran eso. Entonces, ¿cuál es el componente de la inflación que más sube? Los bienes no transables. ¿Se han desacelerado en los últimos tiempos? Sí, se han desacelerado un poco. Sin embargo, son lo que más presiona la inflación, y si no hubiera sido por esa menor evolución de las tarifas públicas, la inflación hoy estaría más alta de lo que está. Entonces, ¿qué viene pasando con los salarios en el último tiempo? Se vienen
vienen desacelerándose, pero muy poquito. Como vemos, incluso en 2014 tienen un crecimiento en términos de reales de 4%. ¿Eso implica que en el promedio los salarios aumentaron un 4%? No, implica que aumentaron 4% por encima de la inflación. Si la inflación rondó un 8% el año pasado, lo que implica esto es que los salarios aumentaron prácticamente un 12% en promedio. En algunos sectores más, en algunos sectores menos, pero el aumento fue en promedio de eso, y esto estamos hablando solo del sector privado. En el sector público hay una moderación, sí, del ritmo de aumento mayor, porque eso para el gobierno es muy fácil de moderar, porque si bien tiene que enfrentar algunos reclamos a nivel sindicales y alguna oposición fuerte por parte del sindicato del sector público cuando se produce alguna moderación brusca, lo cierto es que eso está dentro del presupuesto y no da lugar a mayores reclamos. Pero en las negociaciones colectivas del sector privado lo que vemos es un aumento de 4%, cuando la economía el año pasado creció por acá. Creció un 3,5%. Entonces, lo que vemos es hay un crecimiento de los salarios por encima de la inflación, que en cierta medida también no hay que mirar este dato de forma muy ingenua, porque ese crecimiento fuerte del poder de compra de los hogares es en cierta medida lo que está sosteniendo un crecimiento del consumo mayor al de la economía en su conjunto, mayor al resto de los componentes de la economía, que es lo que permite en cierta medida que Uruguay crezca más que la región. Entonces, visto en perspectiva, impactante que fue el crecimiento en 2009. En 2009 sí hubo un crecimiento muy fuerte. Estamos hablando del promedio del año respecto al promedio del año anterior. Sí, claro. Y entonces, bueno, lo que se le está pidiendo desde el sector privado al gobierno es que, bueno, que para esta próxima ronda de consejos de salarios, que seguramente inicie sobre fines de este año y tenga el grueso de los sectores el año que viene, lo que se haga es, bueno, moderar el ritmo de aumento de los salarios. Lo que pasa ahí va a enfrentar fuertemente los intereses de los sindicatos, pero por otro lado también va a enfrentar lo que es una realidad del mercado laboral, porque si vemos la última gráfica, lo que tenemos es que esto es la tasa de desempleo de la economía uruguaya. Entonces, la tasa de desempleo que en 2006 estaba por encima del 10% y fue bajando paulatinamente. Acá hay dos lecturas para hacer. Una, que estamos en niveles bajos de desempleo. Eso sí tiende a que el empleo que queda, las personas que quedan desempleadas en su mayoría tienen características que el mercado laboral, claro, digamos, que de difícil empleabilidad, o por lo menos que requieren determinadas capacitaciones adicionales. Por eso se estabilizó bastante. Entonces, bueno, ha tendido a estabilizarse, es decir, que los empleos que se crearon fueron lo suficientes para satisfacer el aumento de la demanda laboral, pero digamos que no ha logrado caer el desempleo por debajo de unos niveles que se consideran muy cercanos a los niveles estructurales que tiene Uruguay. Por lo tanto, si hay una competencia grande entre las empresas para crecer y para satisfacer sus necesidades de personal, entonces hay un componente de ese aumento de los salarios que tiene que ver con eso, con empresas que para aumentar la dotación de personal tienen que robarle empleados a otras empresas, y para eso tienen que incentivarlos con salarios más altos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que tiene que buscar el gobierno? Lo que tiene que buscar es que en esas negociaciones colectivas, por un lado está en juego la inflación que de haber un aumento más alto y un aumento acelerado de los salarios se podría disparar, pero también tiene que poner sobre la balanza el empleo, porque si aumenta demasiado también el empleo, si aumenta demasiado también los salarios, lo que va a pasar es que esas empresas que van a estar robándose empleados entre sí van a decir, bueno, hasta acá yo llego. Más allá, aumentar más el salario, darle un salario más alto, lleva a que este puesto de trabajo no se cree. Entonces, bueno, eso dificultaría también mantener el desempleo
como los niveles bajos de desempleo como están. Entonces son muchas las variables que están sobre la mesa y muchos los intereses, por un lado de los empresarios que ante la desaceleración económica buscan reducir los costos o por lo menos evitar que sigan aumentando al ritmo que vienen aumentando, y por otro el de los trabajadores que buscan mantener las conquistas salariales que han tenido y seguir aumentando su capacidad de consumo. Muy bien, Fede, gracias querido. Por favor. La seguimos la semana que viene.